Shalom Haverim, aquí Ruth Perkovics, la profe de Cábala. En el video de hoy quería hacer un comentario sobre la película The Possession, que se estrenó en España como El origen del mal, que es del año 2012. ¿Qué tiene de particular esta película? Bueno, que además de todos los clichés del cine de terror tradicional que ya todos conocemos, tiene algunos elementos vinculados con el exorcismo desde lo que es el ritual específicamente judío. Así que si te interesa este tema, te invito a que te quedes hasta el final de este video, me dejes tu like, dejes tus comentarios aquí abajo, te suscribas a mi canal Cábala Influencer y recuerdes darle un toque a la campanita para enterarte de más videos. Esta película de por sí contiene algunos elementos que podés ver en el video que te dejo aquí, Magid y Dibuk, en donde el trabajo artístico de los actores y del guión no es muy elevado, no es muy sutil ni muy detallado. Sin embargo, lo que tiene de interés para nosotros es que hay algunos elementos dentro de lo que es un exorcismo y la Kabbalah Maasit para comprender de qué manera se exorciza o se suprime o se elimina o se aleja un demonio del interior de una persona. Es decir, el demonio posee a una persona, por lo general una niña inocente, pura, y le succiona literalmente la vida. Recordemos que el tema de demonios y ángeles es un tema muy delicado en donde si bien hay mucha especulación, dentro de lo que es el trabajo práctico debe ser hecho con absoluto detalle, conocimiento, personas que sean puras, personas que tengan la mejor intención, la mejor cabana. Se trata de manipular energías que nos exceden ampliamente y si esto está mal hecho, bueno, podemos tener problemas. La película está basada en una historia real que salió publicada en Los Angeles Times hace muchos años atrás, en el 2004, con algunos elementos muy interesantes en donde aparece una caja con inscripciones en hebreo que no tiene abertura posible. Lo que deja traslucir la película es que la caja se abre cuando quiere ser abierta, es decir, no puede ser abierta desde afuera, tiene un mecanismo de apertura que necesita de alguna manera ser encontrado y el mecanismo no es físico. Supuestamente adentro de esa caja habitaba un demonio, un dibuk, aunque los cabalistas no creen que un demonio pueda ser contenido en una caja, sino que un demonio debe ser devuelto a su origen, que es en todo caso el Sheol, el infierno, pero estas ya son especulaciones teóricas. Dentro de lo que es la película encontramos que hay un demonio adentro de una caja que quiere vivir y por lo tanto toma posesión de la vida de una niña inocente, pura, que no tiene idea de lo que está sucediendo y de esta manera toma vida. De otra forma, lo que sucedería es que esa contención adentro de esa caja no le permite vivir. La película tiene los clásicos elementos y los clichés de todas las películas de terror, ojos que se dan vuelta, polillas y moscas que vuelan por todas partes, gritos, puertas que se cierran fuerte, vientos que aparecen en lugares completamente cerrados. Recordemos que el viento va a representar el ruach, lo que es el espíritu. Bueno, todos estos elementos son comunes a las películas de terror, aunque también forman parte de lo que es el folclore y el ritual dentro de los exorcismos judíos. La caja llega a manos de la niña entonces, que busca la forma de abrirla, la caja se abre sola y por lo tanto la niña comienza a ser poseída lentamente a lo largo de un tiempo considerable hasta ser completamente absorbida por el demonio. En ese momento el padre de la niña se da cuenta que algo raro, algo malo está sucediendo, lleva la caja a un experto universitario para que vea o le diga de qué se trata. Efectivamente,
esta persona universitaria le dice que ahí hay letras hebreas y que podría ser una caja que contiene un demonio, un dibuk hebreo. Por lo tanto, el padre va al barrio de los judíos ortodoxos en Nueva York y busca a alguien que le puede ayudar. Cuando llega allí es Shabbat. Recordemos que en Shabbat no se puede hacer ninguna actividad, además de que encuentra cierta resistencia, una fuerte resistencia por parte de los rabinos y supuestos cabalistas o exorcistas que están allí, porque claro, nadie quiere meterse con fuerzas que no puede manipular. Can I get this? Well, that's weird. There aren't any seams. What does that mean? I think whoever made this didn't want anybody to open it. I haven't got here. What does this thing want with my daughter? Dentro de todos estos actores nos encontramos a un personaje que se llama Tzadok, que está interpretado por el cantante Matisiau. Matisiau es un personaje en sí mismo, ya fuera de la película, porque este es un joven judío laico que fue Baal Teshuvá, esto en la vida real. Baal Teshuvá significa que comenzó a profundizar dentro de lo que es la religión judía y se volvió una persona arrepentida, alguien que retorna a las fuentes y a las bases del judaísmo y por lo tanto durante un tiempo considerable fue un judío ortodoxo. Mientras era judío ortodoxo, Matisiau cantaba reggae, rock y hip hop, cosa que sigue haciendo ahora, pero ya no es más judío ortodoxo. Dentro de esta vida llena de arte, vamos a encontrar también a Matisiau adentro de esta película, interpretando el papel de exorcista, que es quien finalmente puede ayudar a este papá que está desesperado porque el demonio ha tomado la vida de su hija. Entre las explicaciones que le dan al papá de la niña con respecto al dibuk, dice lo siguiente. El dibuk busca inocencia, un alma buena. Sale y entra de la caja todas las veces que sea necesario hasta encontrar un anfitrión adecuado. El anfitrión comienza a oír voces y experimentar visiones. Todo es engaño del espíritu para proteger al anfitrión y alejar a los demás hasta que se vuelve uno con él. Recordemos que la palabra dibuk tiene la raíz dalet bet kuf, que es la misma de debekut, que significa unión, de tal manera que el demonio también se une completamente y posee completamente la vida de una persona inocente. Por eso la palabra dibuk. El dibuk se alimenta y toma de esta persona hasta consumirlo todo, porque el dibuk quiere una cosa que no tiene y es vida. La única forma de salvar a la hija es ordenándole al dibuk que retorne a la caja llamándolo por su nombre, es decir, tenemos que conocer el nombre del demonio para que vuelva a la caja. El hecho de mencionar el nombre lo que hace es darle vergüenza al propio demonio. Por lo tanto, es como que se va a esconder a la caja. Es muy interesante esto desde un punto de vista místico, incluso desde un punto de vista psicológico, en donde cuando alguien nombra a un demonio o a un ente maligno, este se da cuenta de su maldad y por lo tanto se avergüenza y se quiere esconder. Entonces vuelve a la caja o vuelve al Sheol o al infierno, dependiendo esto, ¿no? de varios factores, de varios métodos, etc. Volviendo a la película, lo que encontramos es que entonces este grupo grande de rabinos y de exorcistas y de sabios no quiere ayudar al papá a exorcizar el demonio que está dentro de la niña, entre otras cosas porque es Shabbat. Y entonces Tzadok, que es interpretado por este joven que dijimos, Matisiau, es quien lo va a ayudar a exorcizar el demonio que está dentro de la niña. ¿Por qué razón entonces Tzadok sí puede hacer esto? Lo que hace es invocar un valor, un principio que se denomina pikuach nefesh, es decir, la posibilidad de salvar un alma antes de que se muera. De hecho, esto es casi un mandato y esto está escrito en la halajá,
en donde se establece que la preservación de la vida humana anula virtualmente cualquier otra regla religiosa. Cuando la vida de una persona específica, o sea, de una persona que tiene nombre, está en peligro, casi cualquier mandamiento negativo de la Torá se vuelve inaplicable. Y claro, ahí estaba en juego la vida de la niña. Mientras todo esto sucede, con la niña siguen pasando cosas sobrenaturales, se vuelve más y más violento el dibuk en el interior de la niña, por lo tanto las actitudes de la niña son más ofensivas, más graves. De hecho, la internan en un hospital para ver qué tiene, si tiene algo en la cabeza, si le sucedió algo en particular, si se golpeó, si tiene que ir a un psiquiatra y demás. Y claro, aparecen algunas escenas ahí muy interesantes del interior de la niña con el demonio en el interior. Y hay un momento particular dentro de todo esto y es cuando aparece Tzadok o el exorcista y la madre le pregunta, me parece muy interesante esto para estos momentos. La madre de la niña le pregunta a Tzadok en el hospital, ¿usted puede ayudarnos? A lo que Tzadok, que está vestido como judío ortodoxo, responde, por supuesto, ¿acaso parezco un médico? Y recién ahí comienzan algunos elementos del ritual de exorcismo en donde se prenden 7 velas de colores, se utiliza el aceite de oliva y se menciona la fe como herramienta indispensable para que esto suceda. Este no es un evento mental, este es un evento de fe en donde interviene el corazón. Esto es fundamental para que tengamos en cuenta cada vez que intentamos manipular energías que no conocemos. Al verse expuesto mencionando el nombre del demonio, que en este caso es Abisu, obviamente intenta defenderse con todas las herramientas necesarias porque él también quiere preservar su vida. Y aquí la película, bueno, entra como en una espiral de escenas violentas, rápidas, sobrenaturales y terroríficas. Vemos a Tzadok, que es el exorcista, gritar en forma muy importante, en forma muy fuerte, el nombre y comandarle que vuelva a la caja, cosa que finalmente el demonio debe hacer no solo por vergüenza, sino porque lo está decretando un Ben Adam, lo está decretando un ser humano que está vivo. En la escena de despedida, Tzadok se lleva en coche la caja a un lugar seguro, supuestamente a un lugar en donde no pueda ser encontrada, pero sucede un terrible accidente en donde la caja sale despedida del coche y queda en la mitad de la calle esperando un nuevo hogar. La película entonces tiene muchos elementos de fantasía, recordemos que aquí hay mezclas incluso de métodos y de diferentes formas de abordaje. Las formas de exorcismo fueron cambiando a lo largo del tiempo. En la Edad Media tanto el judaísmo como el cristianismo cambió no solo los métodos sino el lenguaje para llevar a cabo estos exorcismos, de tal manera que estos son algunos elementos que nos muestra la película. No es un documental, ni por supuesto dudo ampliamente de que esto pueda ser expuesto de esta manera en algún momento. Esto no es la exhibición de un ritual de exorcismo, sino que tiene algunos elementos que están vinculados con eso. En donde sí hay coincidencia tanto desde el arte como desde a esta altura lo histórico y en el judaísmo y en el cristianismo, es que para exorcizar un demonio se le debe comandar a través de su nombre el retorno a su lugar de origen. Esperando que la caja del dibuk no se cruce por el camino de nadie. Espero que este video te haya gustado. Acordate que soy Ruth Berkovits, la profe de Cábala. Suscríbete a este canal Cábala Influencer. Si tenés preguntas o comentarios, déjalos aquí abajo. Dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos.
y nos vemos en el camino. Shalom.